noches. El tema para esta noche es pérdidas por lluvia en comunicaciones satelitales. Inicialmente pues vamos a desarrollar esta exposición de acuerdo al siguiente contenido. Vamos a ver una introducción al tema, en sí en qué trata la atenuación por lluvia. Vamos a mostrar cómo se da el cálculo de las pérdidas debido a este factor. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, la dependencia de la frecuencia y el grado de disponibilidad en la respuesta y algunas conclusiones. Para el desarrollo de esta exposición vamos a basarnos en sistemas de comunicación satelital en banda K para diferentes estaciones terrenas en México, que es un estudio de caso que encontré en la literatura. Bien, entonces en cuanto a la introducción, se tiene que, debido a la congestión que presentan las bandas de frecuencias bajas, como son la banda C, que está entre 4 y 6 GHz, la banda Q, que está entre 12 y 14 GHz, la mayoría de los servicios que se ofrecen en estas bandas se ofrecerán en la banda K, que es de 20 a 30 GHz. La propagación de las ondas de radio arriba de los 10 GHz a través de la atmósfera implica no solo pérdidas en el espacio libre, sino a muchos otros factores importantes. Entre ellos están estos factores: la contribución de gases atmosféricos en la atmósfera homogénea debido a mecanismos de polarización resonante y no resonante. También está la contribución particular en estas frecuencias debido a la lluvia, las nubes, la niebla, partículas sólidas suspendidas en el aire como arena, polvo y humo. Uno de los problemas que trae consigo el uso de la banda K es el incremento de los fenómenos de atenuación de las ondas electromagnéticas con respecto a otras frecuencias menores. Fenómenos como la atenuación por lluvia hacen que el diseño de un enlace en banda K sea más complejo. Por ello se hace necesario el cálculo y la predicción lo más preciso posible de los fenómenos de propagación, principalmente en sistemas de bajo margen, con la finalidad de hacerlos más eficientes en funcionamiento y costo. De ahí la importancia del estudio del efecto de atenuación por lluvia para la banda K particularmente. Bien, en cuanto a la atenuación por lluvia, para el estudio de caso que mencionaba al principio, a raíz de los datos que se recopilan mediante el Satélite Tecnológico de Comunicación Avanzada ACTS, los resultados arrojados por experimentos de propagación en banda K, se ha hecho posible la comparación de estos resultados experimentales con los resultados teóricos provenientes de diversos métodos de predicción de atenuación. Asimismo, se busca obtener modelos ya existentes para poder mejorarlos, volverlos más precisos y de esta forma también poder plantear nuevos modelos para la predicción de atenuación por lluvias. Uno de estos modelos es el que proponen tres autores. De hecho el nombre es la inicial del apellido de estos personajes. Se llaman Asoka Dissanayake, Jeremy Alnut, Fatin Haidara, el cual es conocido como un modelo DAH. Este arroja resultados más precisos en cuanto al cálculo de atenuación por lluvia y por otros fenómenos en banda K. Un estudio realizado por Crane y Dissanayake compara 4 modelos: el modelo global, el modelo de 2 componentes, el modelo de la UIT y el modelo de AH. Estos modelos fueron combinados con 3 diferentes modelos de distribución de lluvia, que son el modelo Crane global, el modelo de la UIT y el modelo de Rice-Holmberg. Este estudio muestra que el único modelo que arrojó predicciones aceptables fue el modelo DAH, combinado ya sea con el modelo global de Crane o con el modelo Rice-Holmberg. En ambos casos se obtuvo un comportamiento mucho mejor que con el uso de los modelos de Crane o con el modelo de la UIT para el cálculo de atenuación. Sin embargo, este modelo utiliza datos locales que solo pueden ser obtenidos por medio de observaciones directas durante periodos de tiempo largos.
Por tanto, pues los resultados que arroja este estudio dejan ver que estadísticamente los resultados que se obtienen cuando se utiliza la distribución global de Klein son mejores que cuando se usa el modelo Rice-Holberg. A partir de las comparaciones que se realizaron con los datos recopilados por el satélite, así como de la observación de resultados de los distintos modelos, se concluye que todos los modelos utilizados, el modelo global de distribución de lluvia combinado con el modelo de predicción de atenuación de AH, fue el mejor. En clase vimos, digamos, la implementación del modelo de Klein, entonces vamos a analizar en esta exposición precisamente el modelo de AH. Entonces, el modelo de AH es formalmente un procedimiento para predecir los efectos combinados de atenuación por lluvia, además de varios factores que contribuyen a la atenuación en un enlace de comunicación satelital. La importancia de predecir con la mayor exactitud posible la atenuación por lluvia, así como la atenuación por otros fenómenos, radica en la calidad del desempeño de un sistema de comunicaciones y la posibilidad de disminuir costos en cuanto al diseño y la implementación de estos. Entonces, pues aquí vemos en la figura que está la estación terrena, ubicada pues con respecto al nivel del mar a una altura que se comunica con el satélite, y pues la trayectoria se ve involucrada por los efectos de la lluvia. Entonces, pues los datos que se requieren para utilizar este modelo es la latitud de la estación terrena en grados, la altitud de la estación terrena sobre el nivel del mar en kilómetros, la tasa de intensidad de lluvia al 0.01% de disponibilidad del promedio anual, milímetros por hora, el porcentaje de probabilidad de exceso para el cual se va a calcular la atenuación ρ, el ángulo de elevación θ, que es el que corresponde aquí en la imagen, la frecuencia en gigahertz, el ángulo de polarización en grados y el radio efectivo de la Tierra, que es de 8.500 kilómetros. Bien, entonces los pasos para el cálculo de la atenuación entonces son 10, para lo cual se presentan en estas ecuaciones. Entonces el primero quiere calcular la altura de congelamiento durante la lluvia, HFR en kilómetros, a partir del valor absoluto de la latitud de la estación. Luego se calcula la trayectoria inclinada L sub S bajo la altura de congelamiento a partir de esta ecuación. El tercer paso es obtener la proyección horizontal de la trayectoria inclinada calculada utilizando la trayectoria inclinada por el coseno del ángulo. El cuarto, se obtiene la intensidad de lluvia R en milímetros por hora excedida para 0.01% de un promedio anual, y se calcula la atenuación específica gamma en dB por kilómetro, usando los coeficientes ampliamente publicados dependientes de la polarización y de la frecuencia, de acuerdo pues a las tablas ya especificadas de acuerdo a la zona de operación del satélite. El quinto es calcular el factor de ajuste horizontal RH para el 0.01% del tiempo. Se utiliza esta expresión con los parámetros que hemos calculado anteriormente, donde f es la frecuencia en gigahertz. El sexto es calcular la longitud ajustada del enlace L sub R en kilómetros a través de la lluvia. Entonces aquí varía de acuerdo a este ángulo, puede tomar este valor para ángulos mayores al ángulo de elevación o ángulos menores o iguales a la elevación. El séptimo paso es calcular el factor de ajuste vertical R sub B para el 0.01% del tiempo, de acuerdo a la ecuación que se muestra en pantalla. Esta. El octavo paso es la longitud efectiva L sub E en kilómetros a través de la lluvia. El noveno paso, la atenuación excedida en 0.01% del promedio actual. Y finalmente, el décimo paso, obtenemos la atenuación a ser excedida para otras indisponibilidades en el rango de 0.001% al 10%, estimada de la atenuación con indisponibilidad del 0.01%.
Entonces aquí tenemos la atenuación cuando se tiene una no disponibilidad del 0.01%. Ya si se requiere algún otro valor de no disponibilidad, entonces se utiliza esta ecuación que es dependiente de este valor. Para el ejemplo en concreto que queremos explicar, se tienen estos datos del satélite. Es un satélite canadiense ANIKF2 que está ubicado en 111.1 grados de longitud oeste, da servicio en banda K a Norteamérica y la frecuencia de operación es de 29.5 GHz y 20.2 GHz. Se seleccionan varias ciudades de México para obtener los márgenes de atenuación por lluvia. Estas ciudades destacan principalmente por su importancia económica, además de estar ubicadas en diferentes zonas dentro del mapa global de distribución de lluvia de Crane. Los datos de cada ciudad fueron obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Entonces a continuación se muestran los resultados en esta tabla. Entonces tenemos para la primera frecuencia de acuerdo a la disponibilidad y para la segunda frecuencia esta disponibilidad para un total de 10 ciudades. Se puede observar que la variación de la atenuación, o sea, estos datos son la atenuación obtenida de acuerdo a las ecuaciones mostradas anteriormente, está en función directa de la frecuencia. Entonces, para mayor frecuencia, vemos que para la disponibilidad, aquí la atenuación es mucho mayor. Busquemos otro caso, digamos aquí da 3.14, en este caso da 1.38. Entonces se puede decir que en las frecuencias más altas la atenuación por lluvia se incrementa de manera significativa. Adicionalmente, la atenuación también depende del grado de disponibilidad que se requiera en el sistema de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, digamos para la frecuencia 29.5 GHz, a medida que aumenta la disponibilidad 99, 99.5, 99.9, pues la atenuación también va a ir aumentando. Lo mismo pasa para la frecuencia de 20.2, la atenuación va aumentando. Esto representa en términos económicos una inversión mucho más grande en un sistema que se encuentre disponible casi la totalidad del tiempo de funcionamiento que en otro que tiene una menor disponibilidad. A modo de conclusiones tenemos las siguientes. De acuerdo al estudio de caso, el modelo que mejor predice la atenuación por lluvia en la banda K es el modelo DAH, de acuerdo a los estudios que mencionábamos al principio. Esto fue comprobado en diferentes investigaciones con el uso de datos recopilados por el satélite en el rango de frecuencias correspondientes a través de distintos procedimientos de evaluación. Este modelo se empleó para el cálculo de la atenuación por lluvia en algunas ciudades de México. Los datos sobre atenuación por lluvia que se obtuvieron estuvieron basados en los datos de distribución de lluvia del modelo global de Crane. Las zonas establecidas son amplias y no son tan precisas como se espera. Estos datos se pueden mejorar si se realiza un estudio para establecer zonas de distribución de lluvia más precisas para las zonas de interés. Entonces, pues en los mapas de Crane, como lo veíamos en las sesiones de clase, pues digamos que abarcan como un contexto muy general. Ya para casos más específicos, pues sería bueno realizar estudios puntuales para analizar cómo se vería afectada la atenuación, pues de acuerdo a la zona geográfica en cuestión. Finalmente, se evidencia que la variación de la atenuación por lluvia está en función de la frecuencia y del grado de disponibilidad del sistema de comunicación. Estas son las referencias que se utilizaron para el desarrollo de esta exposición y muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta.